Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una de las épocas más complejas y la verdad más fascinantes de la historia, la Edad Media. Vamos a analizar juntos sus estructuras de poder y cómo se organizaba la sociedad, desde la mismísima caída de Roma hasta que el sistema feudal estuvo en su apogeo. Para que quede todo bien claro, nuestro recorrido se va a dividir en 6 partes clave. Empezaremos con la caída de Roma, claro. Luego veremos cómo el Imperio Bizantino consiguió sobrevivir y cómo, a su vez, surgió el Imperio Carolingio. Después nos adentraremos de lleno en los orígenes del feudalismo, su economía, que giraba en torno al señorío, y para terminar, veremos cómo era esa sociedad estamental tan rígida. ¡Vamos al lío! A ver, todo empieza con el fin de una era. Ni más ni menos. La caída del todopoderoso Imperio Romano no fue algo que pasara de un día para otro, sino que fue un proceso que acabó dando forma a los siguientes 1000 años de historia en Europa. Es fundamental entender que esta división no fue un capricho. Todo empezó con una causa muy clara. El paso 1. La causa fue la penetración de pueblos germánicos desde el siglo III. Esto venía de lejos. Ante esto, el paso 2 fue la acción. El emperador Teodosio dividió el imperio para defenderlo mejor. Una decisión estratégica, vamos. Y el paso 3, el resultado. Se crearon dos imperios, el de Occidente, con capital en Roma, y el de Oriente, en Constantinopla. Y lo más interesante es cómo, a partir de aquí, sus destinos se separaron por completo. Por un lado, el Imperio de Occidente sufrió las invasiones germánicas y no pudo resistirlas. Desapareció en el 476 DC y se fragmentó en reinos germánicos. Mientras tanto, el Imperio de Oriente no solo sobrevivió a esas invasiones, sino que se convirtió en el Imperio Bizantino y duró, ojo, hasta el 1453. Dos mitades, dos futuros totalmente distintos. Entonces, ¿cuándo empieza y cuándo acaba la Edad Media? Bueno, pues los historiadores suelen marcar estas fechas como clave. El inicio se fija en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. El final, digamos tradicional, es el 1453, con la caída de su homólogo oriental, el Imperio Bizantino. Y luego hay una fecha final alternativa que a veces se usa, 1492, con el descubrimiento de América. Estas son las coordenadas de tiempo en las que nos vamos a mover. Venga, pasamos a la segunda parte. Vamos a ver cómo se las apañó esa amistad oriental para sobrevivir tanto tiempo. Nos metemos de lleno en el Imperio Bizantino, el heredero directo de Roma en Oriente. La historia de Bizancio es una de aguante y al final de caída. Tuvo una edad de oro en el siglo VI bajo el mando de Justiniano I, que soñaba con restaurar la unidad romana. Pero en el siglo VII empezó el declive, después de que los musulmanes conquistaran sus provincias más ricas. En el siglo XI ya entró en un periodo de profunda crisis, y el golpe final llegó en 1453, cuando los turcos conquistaron Constantinopla, poniendo fin al imperio. ¿Y cómo funcionaba este imperio por dentro? Pues su estructura era muy sólida. En el gobierno, el emperador, al que llamaban Basileus, ostentaba todo el poder y se apoyaba en un montón de funcionarios y en el derecho romano, el famoso Corpus Juris Civilis. Su economía se basaba en 3 pilares. El primero, la agricultura, con grandes latifunios trabajados por siervos. El segundo, la artesanía, sobre todo de bienes de lujo como seda, tapices y joyas. Y el tercero, un comercio estratégico, gracias a que Constantinopla era un cruce de caminos brutal, entre Europa y Asia. Dejamos Oriente por un momento y volvemos a Occidente. Mientras Bizancio seguía su propio camino, por aquí surgió un nuevo poder que intentó, otra vez, recrear la gloria de Roma. Estamos hablando, claro, del Imperio Carolingio. La historia del Imperio Carolingio es, en realidad, la de una familia con mucha ambición. Todo arranca en el 751 cuando Pipino el Breve establece la dinastía carolingia. El momentazo llega en el año 800, cuando su hijo Carlomagno es coronado emperador por el Papa. Ahí es nada. Tras su muerte en el 814, que fue el apogeo del imperio, la cosa se empezó a torcer, y ya para el 843 el imperio se divide entre sus herederos. El sueño de unidad se rompió. ¿Y cómo era la gente que vivía en este imperio? Pues la sociedad estaba dividida en 3 grupos muy claros. Arriba del todo, el grupo superior, nobles y el alto clero, que poseían casi toda la tierra. Luego, un grupo intermedio, de gente libre, campesinos, artesanos, mercaderes. Y en la base de todo, el grupo inferior, que eran los siervos, gente que estaba atada a la tierra que trabajaba. Claro, cuando el Imperio Carolingio se desmoronó, dejó un vacío de poder y, sobre todo, muchísima inseguridad. Y de ese caos nació el sistema que iba a definir la Edad Media en Occidente. Pasamos a la cuarta parte, el origen del feudalismo. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente el feudalismo? Pues fue un sistema político, económico y social que dominó Europa occidental entre los siglos IX y XV. Si nos tenemos que quedar con una idea, que sea
esta. Estaba caracterizado por relaciones de dependencia. Todo se basaba en eso. Para entenderlo mejor, vamos a ver sus 5 características principales. Primero, en lo político, los reyes pierden poder político. Segundo, en lo económico, era principalmente una economía agraria. Tercero, en lo social, la organización estaba basada en la dependencia personal, como decíamos. Cuarto, en lo religioso, había una enorme influencia de la religión cristiana. Y quinto, en lo cultural, fue un periodo inicial de empobrecimiento cultural. Este sistema nació de la pura inseguridad, y esa inseguridad tuvo 3 causas principales. El primer paso, las luchas internas entre los sucesores de Carlomagno. El segundo paso, los ataques de los musulmanes en las costas del Mediterráneo. Y el tercer paso, una segunda oleada de invasiones terroríficas por parte de vikingos, magiares y eslavos. Con este panorama, la gente buscó protección en los señores locales, y así nació el feudalismo. Pasamos a la quinta parte para ver el corazón de la economía feudal, el señorío. Era, básicamente, la unidad donde pasaba casi toda la vida de la inmensa mayoría de la gente. El señorío era el centro de todo. Era un territorio, a veces llamado feudo, que funcionaba de manera casi autosuficiente, con su castillo, sus tierras, sus aldeas. Y para entender cómo funcionaba, lo más importante es saber que el señorío se dividía en 2 partes. Aquí lo vemos muy claro. Por un lado estaba la reserva señorial, que era el territorio explotado directamente por el señor. Incluía el castillo, las mejores tierras, los bosques, los ríos, y era trabajada por siervos y campesinos libres. Y la segunda parte eran los mansos. Eran pequeñas parcelas concedidas a los campesinos. ¿A cambio de qué? Pues a cambio los campesinos pagaban al señor. Y esos pagos eran en cosechas, en trabajo y en servicios. Y llegamos a la última sección. Toda esta organización económica tenía su reflejo en una estructura social súper rígida, la sociedad estamental, un mundo donde cada persona tenía una función asignada casi desde que nacía. En la cima de la pirámide, el estamento noble, cuya función era la guerra. Pero ojo, que había niveles. Estaba la alta nobleza, que eran los vasallos directos del rey. Aquí se incluía a duques, condes y barones. Y por debajo, la baja nobleza, nobles de un rango inferior. En esta categoría se incluía a los caballeros, o sea, aquellos que podían permitirse un caballo y una armadura. Y en la base de todo, la gran mayoría, el estamento de los trabajadores. Pero incluso aquí había 2 tipos, y la diferencia era fundamental. Estaban los villanos, cuya condición era de personas libres. Tenían derechos, como poder abandonar el feudo. Y luego estaban los siervos. Su condición era de personas no libres. Su obligación era que no podían abandonar la tierra, el manso. A cambio, eso sí, recibían protección. El señor no podía venderlos, herirlos o matarlos. Y con esto hemos recorrido las estructuras de poder y de sociedad que definieron la Edad Media. Acabamos con una pregunta para darle una vuelta. En un mundo definido por la obligación rígida y la jerarquía estricta, donde tu destino parecía marcado al nacer, ¿qué podía significar realmente la verdadera libertad? Gracias por acompañarnos en este recorrido.